Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. La semilla germina y crece sin que él sepa cómo. La parábola de la semilla que crece por sí misma, exclusiva de Marcos, junto con la del granito de mostaza, ponen en evidencia que el reino de Dios tiene una íntima fuerza interior. Este dinamismo madurador ha de ser humilde y gozosamente reconocido por cada uno de nosotros. En los orígenes de nuestra salvación no es un proyecto nuestro lo que más cuenta, sino la insondable e imprescindible gracia de Dios, que normalmente alcanza sus metas valiéndose de medios pobres y, por lo mismo, absolutamente insuficientes. Somos hombres de fe para salvar el alma. La primera lectura nos habla de las consecuencias de algunos cristianos después del encuentro iluminador con Jesús. Han sufrido múltiples combates y sufrimientos, entre otros los de los encarcelados y la confiscación de los propios bienes, pero sabiendo que tenían bienes mejores y permanentes. El autor de la carta les invita a no renunciar a su valentía, a no desanimarse, a no decepcionarse, a no perder la fe y a su constancia, porque de esa manera tendrán una gran recompensa, alcanzarán la promesa. Pasando a nosotros, los cristianos del siglo XXI, de alguna manera nos vemos reflejados en la situación de estos primitivos cristianos. Tenemos alegrías y dolores, tristezas, frustraciones, temores. También la cruz en sus diversas manifestaciones nos visita. Cada uno podemos decir de qué manera, pero Jesús no nos deja solos, siempre está con nosotros. Yo estaré siempre con ustedes hasta la consumación, desde nuestra fortaleza y debilidad, apoyándonos siempre en la ayuda del Señor, lograremos vivir nuestra vocación de seguidores de Jesús. Somos hombres de fe para salvar el alma. Por eso, no pierdan la confianza. Los cristianos debemos vivir teniendo siempre presente al Señor como vivía el salmista y como nos invita el autor de la carta a los Hebreos, vivir intensamente el presente sin perder de vista nuestros principios, lo que ofrecimos al Señor y los apuros por los que pasamos para no decaer en nuestra perseverancia. Para ello contamos con el fundamento de nuestra fe, recordar. Lo que pretendía el autor de esta carta es ayudar a estos cristianos que tuvieron duros comienzos y que
en el momento de escribir la carta podían estar cayendo en la apatía espiritual, en el desánimo. Es un buen consejo recordar que hemos pasado momentos malos en los que hemos estado dispuestos a todo, porque la fe nos daba alas para seguir adelante, soportando con gozo lo que nunca creímos que nos podría ocurrir. Problemas económicos, murmuraciones, críticas, incomprensiones, persecuciones, desánimos, frustraciones, etcétera, etcétera. Pero teníamos siempre presente al Señor, con Él a nuestra derecha. ¿Quién nos podrá hacer mal? Nunca vacilamos. Estar vigilante para evitar caer en la apatía nos ayudará a no perder el fervor inicial de nuestra entrega, siendo constantes, pacientes, perseverantes, confiados. El caudal de vida espiritual que Dios nos regala no podemos perderlo por el cansancio o la desgana. La recompensa que nos espera supone constancia, perseverancia paciente, fe viva durante el tiempo de espera a la venida del Señor, la mirada al bien futuro, lejos de ser una evasión cobarde de este mundo. Es una aceptación plena del mismo, con la valentía de quien quiere beber el cáliz del Señor. Quien vive por la fe, vive la victoria diaria de una lucha. Solo los valientes logran el premio de la vida. Solo los granos que mueren brotan, crecen y dan fruto de forma callada y misteriosa. Es importante que no nos dejemos atar por cadenas exteriores como el relativismo, para el cual no hay una verdad objetiva y absoluta. La búsqueda del poder, el egoísmo, el propio interés. Debemos tener la valentía de recordar y transmitir los valores del Evangelio: justicia, amor, verdad, paz, bien, evitando con ello el peligro del individualismo. Debemos pedir al Señor con tenacidad, con humildad y con paciencia que nos ayude y nos sostenga con el don de la perseverancia a tantos cristianos que están cansados y frustrados. Que nos acompañe cada día hasta el final, aunque pasemos por valles oscuros. El don de la perseverancia nos da la alegría y la certeza de que somos amados por el Señor y que este amor nos sostiene y que nunca vamos solos. Nos ayuda y no nos abandona en nuestras debilidades. Por ello la semilla va creciendo sin que Él sepa cómo. Hay que repetirlo cuantas veces sea necesario. Lo nuestro en principio, de entrada, es cosa de dos. Es trabajar en equipo con Jesús. Bien claro nos lo dice el mismo Jesús: sin mí no pueden hacer nada, y trabajen mientras vuelvo. Nuestra experiencia nos los confirma. Nosotros solos, con nuestras propias fuerzas, no podemos hacer nada. Las parábolas del Evangelio de hoy insisten en el papel de Dios. Él sigue siendo el que mueve nuestra vida y nuestra actuación después de que nosotros hayamos sembrado la semilla en la tierra. Hay momentos en que los cristianos tenemos que parar en nuestra actividad evangelizadora, dormir de noche, sabiendo que la semilla va creciendo sin que el sembrador sepa cómo. Hagamos lo que nos toca a nosotros: sembrar, abonar, cuidar la tierra, sabiendo bien que Jesús hará lo que le toca. La semilla y el grano. La liturgia, por lo tanto, la liturgia de hoy, nos ofrece dos breves parábolas de Jesús: la de la semilla que crece por sí misma y la del grano de mostaza. En la primera parábola, la atención se centra en el dinamismo del sembrado. La semilla que se echa en la tierra crece por sí misma. Esta parábola se refiere al misterio de la creación y de la redención, del trabajo fecundo de Dios en la historia. Él es el Señor del reino, el hombre su humilde colaborador, el que contempla y disfruta de la acción creadora divina
y espera pacientemente los frutos. La cosecha final nos recuerda la intervención de Dios al final de los tiempos, cuando Él establezca la plenitud de su reino. El momento actual es el momento de la siembra, y el crecimiento de la semilla está asegurada por el Señor. Todo cristiano, por tanto, sabe que debe hacer todo lo posible, pero que el resultado final depende de Dios. La parábola del grano de mostaza utiliza también la imagen de la semilla, pero esta es una semilla particular, la más pequeña de todas las semillas. A pesar de su pequeñez, está llena de vida, y al partirse nace un brote capaz de romper el suelo, de salir a la luz solar y de crecer hasta convertirse en la más grande de todas las plantas del jardín. La debilidad es la fuerza de la semilla, el partirse es su fuerza. Así el reino de Dios en nosotros, una realidad, así es el reino de Dios en nosotros, una realidad humana pequeña, compuesta por quien es pobre de corazón, por quien no confía solo en su propia fuerza, sino en la del amor de Dios, por quien no es importante a los ojos del mundo. No obstante, a través de ellos irrumpe el poder de Cristo y transforma aquello que es aparentemente insignificante. Soy consciente de que anunciar el reino de Dios es, ante todo, hablar de Dios, anunciarle como Dios verdadero, creador y santificador. Soy consciente de que hablar de Dios y hablar con Dios deben ir siempre juntos, porque el anuncio de Dios lleva a la comunión con Dios en la comunión fraterna, fundada y vivificada por Cristo. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.